Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga. Hoy vamos a contestar preguntas y argumentos que me han hecho. La primera pregunta dice así: ¿estos mensajes edifican a alguien? Claro que sí edifican. Recuerde que en el internet es un mundo de personas mirando y hay personas que no saben nada de la palabra. Y estos mensajes son sencillos porque son para esas personas que no saben nada. Y es palabra de Dios, no es mi palabra. No voy a enseñar mis argumentos o pensamientos, sino la palabra como sale en la Biblia. Porque no es mía, sino es la palabra de Dios. Hay muchas personas que han sido salvas por estas enseñanzas, porque la palabra dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una oración que prediquemos de la palabra de Dios, esa va a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón de la persona. El discernir que utiliza la Biblia es la palabra griega krino, que significa juzgar en la mente lo que es correcto o adecuado. Eso hace la palabra para el que la escucha. Por lo tanto, toda palabra que mencionemos, eso causará en la persona que la escucha. Por lo tanto, todos los mensajes, como llevan la palabra de Dios, edifican a todo el que la escucha. Todo el que predica la sana doctrina, esta sana doctrina convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Eso lo hace el Espíritu Santo, que sale en Juan capítulo 16, versículo 8. Por lo tanto, todos los mensajes que salen en el internet son de edificación, porque son palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo que ha convencido a todo el que ha aceptado a Jesús como su Salvador a través de estos mensajes. Ellos han sido salvos porque la palabra de Dios les ha discernido sus pensamientos, ¿verdad? Como dice, y las intenciones de su corazón. Esa es la primera pregunta. Vamos con la segunda pregunta. ¿Es importante para el creyente? No solo para el creyente, sino para el que no lo es, ya que ambos serán salvos por esta palabra. Tal vez no le guste mi manera de enseñar, porque mis mensajes son exhortativos. En la Biblia salen dos maneras de predicar la palabra. Una como Juan el Bautista, que predicaba de forma exhortativa, que declaraba a las personas, le declaraba a las personas sus pecados. Y la otra manera es la manera de predicar de Jesús, que eran enseñanzas. Pero también Jesús exhortaba, porque le decía a los fariseos y escribas, generación de víboras y sepulcro blanqueado. Sale en Mateo capítulo 12, versículo 34. Yo estudié licenciatura de teología. No lo digo para gastarme, pero lo digo porque nos enseñaron que cuando estudiemos la palabra debemos sacar la explicación del texto, qué nos quiere decir, e interpretar lo que quiere decir la palabra. A eso le llaman hermenéutica y exégesis. Y eso es lo que hago, sacar el significado de la palabra original. Y menciono la palabra en su idioma, como está escrita en la Biblia. También nos enseñaron que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, está escrito en hebreo y tiene arameo también. Y en el Nuevo Testamento está escrito en griego, tiene arameo y hebreo, y también tiene palabras en latín. Pero casi todo es griego, porque era el idioma popular de ese tiempo que vivió Jesús. Entonces, al sacar el significado del texto o la palabra del versículo, menciono en qué idioma está y su significado. El idioma griego es rico en significado. Una palabra puede tener hasta 30 significados. Por eso los mensajes lo hago de esa manera, sacar el versículo, lo que me quiere enseñar el texto o la palabra. A eso le llama la Biblia, escudriñar las escrituras. Esa es la contestación de la segunda pregunta. Vamos a la tercera pregunta. ¿Dios está preparando nueva morada? A la que también pusieron un comentario.
Jesús dijo, este es el comentario. Jesús dijo, voy a preparar morada para vosotros. Vendré y me tomaré a mí mismo. O sea que la morada celestial ya está, porque Jesús en la cruz la dejó establecida cuando dijo, consumado es. Primero, vamos a leer el versículo que dijo Jesús. Eso lo dijo Jesús en Juan capítulo 14, versículo 2, que dice, en la casa de mi Padre mucha morada hay. Si así no fuere, yo os la hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y Pablo, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1, dice así, porque sabéis que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, en los cielos. La palabra morada que utiliza Jesús en este versículo no es la misma palabra morada que utiliza Pablo. La palabra morada que utiliza Jesús en Juan capítulo 14 versículo 2 es la palabra griega moné, que significa residencia, mansión. O sea que Jesús está diciendo que en la casa de Dios Padre muchas residencias, moradas hay, mansiones, hay, para todo aquel que cree en Jesús, el que obedece la palabra de Dios. Mientras que la palabra morada que utiliza Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 1 es la palabra griega oikía, que significa el cuerpo como morada del alma. O sea que ellos están hablando de diferentes moradas. Yo les dije que en la Biblia pueden tener muchos significados una palabra. ¿Por qué? Porque el original es en griego y una palabra griega puede tener hasta 30 significados. Entonces la palabra morada que utiliza Jesús no es la misma que utiliza Pablo. La que utiliza Jesús significa mansión, residencia, mientras la del Pablo es la morada donde va a habitar el alma y el espíritu. Es tú, ¿verdad? Ya hablamos de eso. Y nos dice Pablo, para ser hallado vestido y no desnudo. Eso sale en 2 de Corintios capítulo 5, versículo del 2 al 3, que dice, y por esto también, dice Pablo, gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. En el Antiguo Testamento habla de verdad de cuando Jesús en Génesis, cuando Dios, el Padre viste a Adán y a Eva con el corderito, con la piel de cordero. Y esa es la contestación de otro comentario que hicieron, que dice así el comentario. Dios al vestir a Adán y Eva mostró que el sacrificio debía cubrir el pecado. Por eso sacrificó el animalito y lo cubrió. Eso hizo Jesús, nos cubrió en la sangre derramada en la cruz. Ese fue el comentario, ¿verdad? Pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento sacrificaban al cordero y la sangre del cordero cubría el pecado. Pero la sangre de Jesús no cubre el pecado. La sangre de Jesús limpia todos nuestros pecados. Eso sale en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7. Lo puede buscar en su Biblia. La sangre de Jesús no cubre el pecado. La sangre de Jesús limpia todito nuestros pecados. Ahí está clara ese comentario, está aclarado. También está esa otra oración que pusieron, que dice así la oración del comentario. Me tomaré a mí mismo. O sea que la morada celestial ya está, porque Jesús en la cruz la dejó establecida cuando dijo, consumado es. Vamos a leer el verdadero versículo, cómo sale. Porque no dice así como está en el comentario, sino que dice así. Sale en Juan capítulo 14, versículo 3, que dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, dice Jesús, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Verdad? Él dice que Él nos tomará, no dice que Él se tomará a sí mismo. Él nos tomará porque Él pagó con su sangre el precio de nuestros pecados, por lo tanto le pertenecemos. Por eso dice que Él nos tomará, no dice que Él mismo se tomará. Está mal interpretado ahí el comentario. Porque Jesús dijo, y os tomaré, dice Jesús, a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces el Señor nos tomará a nosotros, porque le pertenecemos. ¿Y qué nos dice Pablo en
en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivimos nosotros, es Cristo viviendo en nosotros, porque le pertenecemos a nuestro Señor Jesús. Creo que ya contesté todos los comentarios. Espero haya llenado las expectativas de la persona que hizo los comentarios y las preguntas. Si tiene más preguntas puede hacerlas. Así podemos orar y el Señor nos va a dar el discernimiento de la palabra. Porque yo le oré al Señor y le pedí que me dijera, que me enseñara que si era la misma palabra morada que utilizaba Jesús y la que utilizaba Pablo. Pero lo busqué, lo investigué y me sale que la morada de Jesús no es la misma que utiliza Pablo. Pablo está hablando de nuestro cuerpo glorificado que nos va a dar el Señor, que nos va a vestir el Señor. A todo aquel que creyó en Jesús, a todo aquel que obedeció la palabra e hizo la voluntad del Padre. Nos va a vestir con esa morada eterna, con ese cuerpo eterno. Y Jesús habla de las mansiones que sí, ya están, ¿verdad? Él dice que ya están preparadas. Él habla de las mansiones eternas. Y Pablo habla del cuerpo, en el que vamos a habitar, en el que va a morar nuestra alma y nuestro espíritu, ¿verdad? La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y nuestro Padre nos viste de esa morada eterna. Jesucristo nos va a tomar a sí mismo porque le pertenecemos, porque fuimos comprados a precio de sangre. Y toda palabra, oración que digamos, edifica, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces ahí están contestadas todas esas preguntas y los comentarios. Es importante preguntar y comentar porque se observa que la persona está interesada en aprender más. Son personas inteligentes las personas que preguntan, porque quiere decir que quiere aprender más, quiere saber más de la palabra. Gracias por esos comentarios y esas preguntas que hicieron. Dios bendiga a su familia, bendiga a sus niños, ángeles acampen alrededor de ustedes, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.